Un cordial saludo a nuestra querida comunidad académica, a nuestros invitados que hoy nos acompañan. Para la Facultad de Ciencias de la Educación es un gusto tenerlos en este espacio donde discutiremos, donde vamos a reflexionar estos nuevos hábitos lingüísticos que tienen que ver no solo con esta situación de pandemia que a todos nos afecta, sino también con esas creencias que nosotros tenemos, esa manera de pensar, de concebir la realidad. El profesor Javier Polanía, director de la licenciatura religiosa, y Constanza Moya, directora de la licenciatura en lenguas extranjeras y español, les damos una cordial bienvenida a nuestro espacio. Este webinar está siendo grabado, por lo tanto, aquellas personas que por alguna razón no nos puedan acompañar todo el tiempo tendrán la posibilidad de verlo. Les pedimos a todos nuestros queridos asistentes que sus preguntas las vayan formulando en el chat y una vez terminemos nuestro conversatorio, pues daremos paso a resolver las preguntas que ustedes tengan a bien formularnos. Vamos entonces a dar inicio a este evento académico. Querido Javier, buenos días. Espero que estés muy bien. Constanza. Y vamos a dar inicio a este conversatorio. Muchas gracias. También una bienvenida a quienes nos acompañan para que disfrutemos, aprendamos y dialogamos y participemos de este diálogo tan necesario en estos días. Bueno, entonces, pues vamos a empezar por el mismo título que nosotros les propusimos para este conversatorio, nuevas metáforas discursivas en épocas de coronavirus. Cuando nosotros hablamos de esas nuevas metáforas, como dice la pregunta, ¿de qué hablamos? ¿Estamos refiriéndonos a ese adorno que se emplea en el lenguaje para que se oiga mejor, para que se oiga más romántico? No, no es la metáfora tropo, no es la metáfora que se utiliza solo como un ornamento de la palabra, sino, como vamos a ver, la metáfora tiene que ver con una posibilidad de pensar, de concebir lo que está pasando, de concebir nuestros fenómenos. Es una manera de pensar, de actuar y de expresar y comunicar. Por eso, nosotros partimos de un supuesto a partir del giro lingüístico, porque es un asunto de palabra, que con las palabras no solo nombramos, nosotros no solo le ponemos nombre a los objetos, no solo le ponemos porque sí pandemia o conflicto o crisis o aislamiento. Si nosotros nombramos de esa manera es porque así lo concebimos, así lo sentimos. Desde la filosofía del lenguaje y desde el giro lingüístico se ha defendido la idea de que con las palabras no solo nombramos, o sea, no es la etiqueta del mundo, sino que hacemos cosas, hacemos creer cosas, hacemos sentir y hacemos hacer cosas. Ese es un planteamiento importante porque la palabra tiene el poder de representar, tiene el poder de hacernos creer cosas. Últimamente oímos el término de nueva normalidad y nosotros creemos que es así. Nosotros creemos que estamos frente a una nueva normalidad. Seguramente no está fuera, hemos construido ese concepto y todos nos estamos preparando para afrontar esa nueva normalidad. Bueno, en ese sentido entonces, y muy rápidamente, vamos a hacer algunas consideraciones. Primero, que la metáfora no es asunto del lenguaje, sino es asunto del pensamiento. Estamos creyendo que es así. Entendemos la pandemia como una crisis. Vemos a la pandemia como un enemigo que está afuera que nos puede atacar. Vemos a la pandemia como un rival al que hay que ganarle este gran partido que estamos jugando todos.
Porque la palabra no solo nombra, eso es muy importante. La palabra nos hace crear y recrear esos distintos conceptos que nosotros tenemos. La palabra nos hace creer que es así. La palabra nos hace concebir nuestras realidades. Esto nos ha llevado a construir un concepto muy interesante que desde la filosofía del lenguaje, desde la pragmática y en la vida cotidiana, en el mundo de la vida, llamamos el mundo apalabrado. Es decir, la realidad está en la palabra. Nosotros creemos que la pandemia es el contrincante, es el enemigo deportivo, porque así lo hemos apalabrado. En ese sentido, el lenguaje crea y recrea nuestros pensamientos y nuestras concepciones de lo que puede ser real. Nosotros creemos que hay un distanciamiento social preventivo o que hay un distanciamiento social inteligente. Eso es una manera de apalabrar una situación que nos permite entenderla, sentirla y actuar de acuerdo con ese poder que tiene la palabra de ir creando las metáforas. Las metáforas, a partir de la concepción experiencialista, nos ayuda a entender los fenómenos más complejos. La metáfora nos ayuda a simplificar los conceptos más difíciles, más abstractos, y gracias a esas metáforas que construimos, que son de la vida cotidiana, como lo planteaba Lakoff, esas metáforas permiten que nosotros entendamos y comuniquemos el mundo. Somos metáforas. Somos lo que decimos. Ese es el papel más importante que tiene la palabra. Y la metáfora es una manera de entender, de asimilar, de comprender el tejido social, la nueva normalidad, el distanciamiento, la crisis, la pandemia, la solidaridad, está en tus manos. Esas expresiones pues tienen que ver con fenómenos que no son tan observables, que no son tan fáciles de captar, pero que gracias al poder de apalabrar podemos entender esas metáforas. Bien, decíamos entonces que el lenguaje, y es pues el campo de todos, pues obviamente que somos lenguaje, pero especialmente nosotros desde la lingüística, yo soy lingüista y he trabajado en pragmática, en sociopragmática, en mis últimos años de trabajo, de docencia y de investigación, y vemos cómo el lenguaje determina nuestras percepciones y nuestras actuaciones. El lenguaje nos puede decir qué es lo real y qué no es lo real. Como decía Richard Rorty, la verdad no es, ni la realidad es algo que se descubre, que está allá afuera, es algo que nosotros vamos construyendo y vamos trayendo, y nosotros le damos los límites a esa realidad. Por ejemplo, hoy hablamos de reinventarnos, de renacer. Eso me parece maravilloso, esa posibilidad de reinventarnos. Lo estamos haciendo en esta conversación, lo estamos haciendo en docencia, lo estamos haciendo con la cultura, con la música, en todo, con las ventas. En todos los contextos hemos tenido que reinventarnos. En estos tiempos de pandemia, frente a estas crisis, sale esa posibilidad que tenemos de pensar, de reinventar, de crear, de resiliencias. Conceptos como los que oímos, metáforas de la vida cotidiana como distancia social, aislamiento preventivo, aislamiento obligatorio, aislamiento inteligente, cuarentena, confinamiento. Miren cómo en ese último confinamiento nos hace sentir que estamos frente a un enemigo y que estamos atrincherados y que no tenemos libertad y que no tenemos posibilidad. Si yo hablo de un distanciamiento social preventivo, de un distanciamiento social inteligente, miren cómo pienso distinto, cómo lo asumo distinto y cómo me siento distinta. Entonces yo me tengo que preparar para cuidarme, para cuidar a mis seres queridos, y entiendo que afuera hay un enemigo, pero no es el enemigo de la guerra que me va a matar, que me va a acabar y que yo me tengo que atrincherar y tengo que estar en confinamiento. Entonces miren que las palabras ni son neutrales, ni son inocentes, ni son dichas por nadie para nadie. Nosotros recreamos
vamos reinventando y la metáfora da cuenta de cómo entendemos, cómo sentimos y cómo nos comunicamos. Bueno, Javier, yo creo que pues en nuestro campo, en este campo emocional, en este campo espiritual, en este campo también que nosotros hemos elaborado, pues vemos también cómo traemos de nuestras experiencias y quisiera mostrarles ese concepto de la metáfora como un evento cognitivo de comparación. Eso es la metáfora, finalmente es una manera de comparar, de entender, por ejemplo, la pandemia con un partido de fútbol, y por eso nos ponemos la camiseta y por eso vamos a ganar este partido, o lo podemos entender también como una tormenta, ¿sí? Una tormenta que posiblemente nos puede afectar. Tenemos que prevenirnos, tenemos que cuidarnos, no podemos dejarnos apabullar de esta tormenta, y entonces vamos construyendo. Yo quisiera en la siguiente presentación, y antes de darte la palabra, que rápidamente pudiéramos entender que la metáfora tiene una estructura cognitiva. Pedimos prestados unos conceptos que es lo que nosotros llamamos el campo semántico o el dominio de origen. Por ejemplo, voy a pedir prestado a la guerra unos conceptos y los voy a traer aquí a nuestra situación hoy, en estos días. Hoy estamos en una situación y muchos entienden esto como una batalla que tenemos que ganar y tenemos que vencer al enemigo. Entonces, de la guerra pedimos prestados unos conceptos porque es muy experiencial. Nosotros hemos vivido y hemos sentido lo que es la guerra, cómo prepararnos para vencer al enemigo, y entonces vienen las famosas metáforas bélicas. Entonces vamos a luchar, vamos a derrotar, vamos a vencer al enemigo, nos tenemos que proteger, y entonces todos los escudos, y vamos a vencer a este enemigo. Esa es nuestra manera cognitiva cotidiana de entender estos conceptos, y por eso hoy vamos a hablar de esas metáforas cotidianas que vienen de distintos campos: religioso, el espiritual, la guerra, nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentidos son importantísimos para poder entender este asunto. Bueno, y solo por ejemplificar, esto que decíamos de la guerra, por ejemplo, la guerra nos ha prestado o hemos tomado de ese campo conceptos para referirnos al amor, algo que uno pensaría que no tiene nada que ver con la guerra. Pero el mismo Cupido, cuando nos flecha, y cuando nosotros conquistamos, y cuando nos reconciliamos, y cuando peleamos con nuestra pareja, estamos tomando ese concepto de la experiencia, porque sabemos lo duro que es terminar, lo duro que es que nos lastimen, que no hieran, y lo bonito que es reconquistarnos. En las discusiones académicas, como suele ocurrir en nuestro campo, en nuestra universidad y en la comunidad académica, nosotros entendemos muchas veces las discusiones como confrontaciones epistémicas, como contraatacar un argumento, como rebatir, echar abajo, tumbar, contraargumentar, y traemos también esa misma situación. Y el fútbol, que nos encanta, el fútbol despierta mucha pasión, es igual. Y entonces salimos al campo de batalla y vamos a enfrentarnos al opositor y vamos a vencer, vamos a ganar. Los nombres de los futbolistas, entonces el cañonero y el bombardero, y nosotros empezamos a entender que esa situación nos sirve para entender los deportes en general. El ajedrez, el fútbol, el voleibol, es un enfrentamiento entre dos, y como decimos, para pelear se necesitan dos. Siempre entendemos esos dos conceptos. Bueno, podríamos hablar de otros campos de dominio, y yo te doy la palabra para que desde un campo más espiritual, más religioso, podamos reconstruir esas metáforas. Gracias, Constanza. Bueno, pues este espacio me parece muy interesante, y creo que lo que, Constanza, tú dices nos pone en un contexto bien interesante.
algo de lo que les quiero comentar más adelante tiene que ver con que este campo tiene que ver, yo creo que finalmente desde el terreno, yo voy a hablar un poco desde el lenguaje religioso. Y lo que encuentro con lo que dice Constanza es una sintonía, porque considero que este lenguaje, y como lo ha expresado Constanza, nos implica ponernos en una postura de leer la realidad, es lo que estamos encontrando allí. Eso que tú decías del sentido de las palabras, claro, las palabras comunican muchísimo más. Entonces yo quiero inicialmente, pues, a partir de lo que Constanza nos dice, comentar algo sobre el lenguaje religioso, haciendo una salvedad, ¿no? Hay algunas personas que dicen el lenguaje es uno, pero le damos un uso religioso. Y otros dicen, hacen esa diferenciación. El lenguaje común, el lenguaje cotidiano, quizás el lenguaje secular de una sociedad que no está, digamos, impregnada por lo religioso, llamémoslo así, y otro es el lenguaje religioso. Entonces, yo creo que aquí aparece una primera pregunta o algo que me llama la atención, ¿no? Y es, ¿el lenguaje es único? Encontraba yo un texto en estos días hablando de cómo entender que el lenguaje es único. Y hay unos ejemplos muy sencillos que nos da un teólogo español y dice, miren que en el lenguaje cotidiano, quítate, si quieres, de la venda de lo religioso, apártate de lo religioso. Cuando uno habla en el lenguaje cotidiano, trae cosas del mundo de lo religioso. Dios mío, qué frío está haciendo. De pronto tiene que ver con lo que tú dices, el lugar de origen de ese contexto. Entonces, hemos traído un lenguaje religioso, incluso a sociedades donde lo religioso está frío, sociedades seculares, también traen esos términos y esas expresiones. Bueno, hasta ahí mi primer punto sobre si el lenguaje religioso es uno, diferente al lenguaje no religioso, o si hacemos un uso religioso del lenguaje en común. Bueno, un segundo punto que quiero comentar con ustedes tiene que ver con que tanto el lenguaje religioso, o mejor, el lenguaje religioso parte de una experiencia humana. Aquí tenemos como dos elementos comunes, ¿no? Cuando quienes hablan del lenguaje común es también una experiencia. Entonces, lo que surge en el lenguaje religioso cuando hablamos o interpretamos, antes se dio una experiencia. Y en eso quiero resaltarlo también. Es decir, el lenguaje religioso no son solo palabras que salen, sino que hay algo que sale, pero previo hubo una experiencia. Igual que lo no religioso, ¿no es cierto? Miren que cuando nosotros expresamos y decimos algo, antes tuvimos una experiencia de la realidad. Cuando Constanza hablaba, por ejemplo, de Cupido y del enamoramiento, miren que lo que enunciamos va al final, es, digamos, lo último, pero antes tuvimos todo un proceso de encantamiento hacia una persona o hacia una realidad y luego lo pronunciamos. Bueno, pues en el campo de lo religioso ocurre lo mismo. Primero se da una experiencia, se reflexiona, se rumia, ojalá comunitariamente, y de allí salen unos modos o unas formas de lenguaje religioso más particulares, que son las que de pronto hemos escuchado hablar: el símbolo, el mito, el rito, las doctrinas, vienen siendo formas de ese lenguaje religioso. Hay un autor, Severino Croato, en esto es muy claro, es muy preciso y me permito comentarlo. Él dice, hablando, retomando a Paul Tillich, dice que la experiencia religiosa es una experiencia urbana y se da en una experiencia general. Y esa experiencia religiosa y humana, hay una teóloga colombiana, Isabel Corpas, muy reconocida en la teología de género, en la ministerialidad y en el lenguaje religioso, nos dice que la experiencia religiosa se refiere a experiencia de hombres y mujeres que descubren la presencia de lo divino en su propia experiencia, como irrupción,
como algo que llega de lo trascendente y se hace presente en lo humano. Y esta experiencia cambia porque las circunstancias y los contextos cambian. Entonces, lo que yo quiero comunicar en esta primera parte de ponernos en contexto con el lenguaje religioso es que así como el lenguaje humano es la forma de expresar y de interpretar la experiencia, el lenguaje religioso también es la posibilidad de interpretar esa experiencia religiosa a través de los mitos, a través de los ritos, a través de los credos ya de las diferentes religiones. Y por eso yo creo que hay algo común en esos dos lenguajes, en el humano que llamarían unos y en el religioso. Es la experiencia previa, como ya lo había comentado. Y por eso vamos a ver que también hay el último elemento que quiero compartir en esta primera parte, para ya luego pasar a las metáforas actuales o en esta coyuntura. Y es una crítica que se le ha hecho un poco al lenguaje religioso, sobre todo que es muy lejano y es un poco incomprensible para las personas que no trabajan y están en este campo. Yo creo que a todos nos ha ocurrido, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un texto religioso, a una celebración religiosa, a veces los términos no son comprensibles para todos. Lo que yo quiero comentarles después, en mi segunda intervención, es que esta coyuntura, esta situación de la pandemia, ha hecho que como todos estamos viviendo esa experiencia, el lenguaje religioso en estos tiempos lo hacemos más comprensible, más propio de cada uno de nosotros y menos ajeno. Y a eso me referiré con algunas metáforas concretas que se han utilizado en estos días y que nos sirven para reconstruirnos, para impulsarnos a una nueva realidad. Yo quisiera, pues antes de que continúes con tus ejemplos, Javier, pues mencionar que el lenguaje religioso es metafórico por naturaleza, porque tiene que ver con esas construcciones. Yo estaba pensando, por ejemplo, en esas metáforas de la vida cotidiana como son las orientacionales, las que tienen que ver con esos conceptos de espacio, tiempo. Llaman poderosamente la atención que conceptos como arriba es bueno, abajo es malo, tienen que ver justamente con esas concepciones religiosas. De hecho, nosotros creemos que arriba está el cielo, con todo el símbolo que eso implica, y abajo está el infierno. Entonces, esas experiencias corpóreas que son eminentemente orientacionales están construidas con esos criterios y esos conceptos religiosos que son absolutamente metafóricos también y que tienen esa posibilidad de enseñarnos, de mostrarnos, de simbolizar, porque el lenguaje religioso es eminentemente metafórico y por eso hay que hacer todo un ejercicio hermenéutico de interpretación para llegar al sentido de eso que nos quieren decir. Claro, y por eso, como decía la diapositiva anterior, es que el lenguaje religioso precisamente quiere nombrar lo que es incomprensible, lo que no es sencillo de decir. Tú traíste Claro. esos ejemplos de arriba y abajo, ¿no? Esa es, por ejemplo, es una imagen muy linda en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, cuando uno mira la Sagrada Escritura, es recurrente que los personajes suban a la montaña. Esa es una manera, no hay que entenderlo literalmente, sino subir a la montaña es una manera muy profunda, muy desde la experiencia en esa concepción del mundo de la antigüedad, sentirme más cerca del cielo. Y el Claro. cielo, lo que en las religiones orientales llaman, no sé, el cosmos, llaman como el límite del cielo, se refiere a estar más cerca de Dios. Entonces, por eso, una manera moderna, o incluso en el Antiguo Testamento, de decir, yo tuve una
experiencia particular y me sentí fuertemente impulsado por la presencia de Dios, prefirieron decir esas comunidades, porque recuerden que primero vino el hecho, luego viene la experiencia, y en esa experiencia, que seguramente se escribe más adelante, ahí aparecen los textos sagrados escritos, primero fueron la experiencia, entonces lo dicen, Moisés subió a la montaña. Es decir, que en esa frase, en esas 4 o 5 palabras, está el resumen de una experiencia muy fuerte. Estar en la montaña. Jesús también se apartó a la montaña a orar. Muchos profetas subieron a la montaña. Y yo creo que eso es lo bonito y lo apasionante de este tema, de esta realidad, que por eso decía al comienzo, implica una sensibilidad muy fuerte, ¿no? Este no es un tema de comprobaciones objetivas, sino de traer nuestra experiencia de vida y irla. Y para ello, pues utilizamos un lenguaje que sea comprensible a todos, pero que además es muy, muy profundo. La metáfora tiene ese poder, ¿no? De comunicarnos más de lo que se dice, de podernos llevar e invitar a la búsqueda del sentido, ¿no? De despertarnos pues muchos sentidos, muchas sensaciones. Ese es el poder que tiene la metáfora y yo creo que independientemente del campo del cual vienen los conceptos, nosotros los traemos siempre a la vida cotidiana para poder entender la vida, para poder entendernos como seres humanos, como seres sociables. Es esa posibilidad que tiene la metáfora de hacernos comprensible aquello que es incomprensible, mesurable lo inconmensurable. Entonces, es esa posibilidad de poder entender lo que hay detrás de las metáforas. Yo creo que ese es el gran poder que tiene y es lo que nos acerca tanto, y yo creo que en esta conversación nosotros no podemos decir esto es un uso exclusivo de este campo y esto es de la vida cotidiana, porque somos metáforas y nuestro pensamiento hace que podamos comparar, traer, reelaborar, recrear permanentemente pues esos saberes que tenemos. Y pues eso hace que sean metáforas de la vida cotidiana. ¿Sí? Esas son las que traemos. Bueno, yo no sé si tú quieres mostrar alguna metáfora o si yo puedo Claro, ejemplificar, pues si te parece. perfecto. Claro, yo soy un Entremos en poquito, esta parte de... sí, yo soy un poquito más cotidiana, más del lenguaje cotidiano, lo que pues muchos hemos llamado el lenguaje de la vida, que es el del día a día, el lenguaje de cómo interactuamos. Y yo quisiera mostrar esta metáfora que hemos construido. A mí me parece que ha sido una de las metáforas universales, por lo menos en nuestro contexto, para poder entender esto de la pandemia. Ya decíamos que en la primera parte que de la guerra hemos traído muchos conceptos. Infortunadamente o no entendemos por qué, pero seguramente porque pues ha sido un fenómeno permanente y constante en nuestra vida, es indudable. De la guerra traemos al fútbol. Eso ya lo hemos visto, se han hecho muchos trabajos sobre por qué el fútbol es entendido como un campo de batalla, de hecho las barras bravas, bueno, todo lo que conocemos, pero no me quiero detener en eso. Quiero que veamos esta nueva construcción que hemos hecho, que es la que nos interesa y nos convoca hoy. Es cómo del fútbol hemos traído unos conceptos para poder entender qué es lo que nos está pasando. Yo creo que un niño puede entender más qué es el COVID-19, qué es esto de la pandemia, qué es esto de este enemigo que tenemos afuera a través del fútbol que le despierta tanta pasión, tanta emoción, que si nosotros lo ponemos a leer un texto científico para que vaya a ver qué es el COVID-19. Vamos entonces a escuchar este video y yo quiero proponerles que escuchen, seleccionen las metáforas, cómo nosotros vamos a entender el COVID a través del fútbol. Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para nuestro próximo partido.
el más desafiante de todos. Somos un solo equipo que se une a esta disputa sabiendo que nuestro rival es duro. Pero como sudamericanos demostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer. Este reto es de todos. En este partido, nuestro grito se hace uno. Ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar, que no existen rivales imposibles. Hoy, Sudamérica se juega la vida. Juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia, el que nos permita estar más unidos y más vivos que nunca. Podemos lograrlo. No hay apuro para volver a las canchas, porque cuando volvamos a jugar, debemos estar todos. Juega de local. Quédate en casa. Dime si no es absolutamente emocional, donde nosotros podemos ponernos la camiseta, entendemos qué significa jugar de local, qué significa estar unido y ganar este partido. Yo creo que es el poder que tienen estas metáforas de hacernos sencillo, emocional, aquello que puede ser tan complejo. Nosotros estamos en un entretiempo, me parece que es una de las metáforas más interesantes. Estamos en un entretiempo donde nos estamos preparando para ganar. Esas metáforas de la vida cotidiana que nos despiertan tanta sensibilidad nos permiten entender, y yo me imagino un uruguayo, un argentino, un colombiano, un chileno, los chicos que han vivido pues toda esta pasión, todo este sentido de unión que, por ejemplo, despierta el fútbol en un mundial, en una Copa América. Nosotros podemos ver cómo podemos arrastrar y utilizar esas experiencias que tenemos, esas experiencias que nos han permitido entender que los partidos hay que ganarlos y que no se gana a cualquier precio, que se gana cuando se prepara. Entonces, creo que es una manera bellísima de poder entender esto que nos está ocurriendo. Y cuando nos ponemos la camiseta y cuando jugamos de local, yo creo que a partir de ahora, para nosotros siempre tendrá este recuerdo de esta experiencia. Y seguramente, como vamos a ganar este partido, ¿sí?, después pasará a ser pues un recuerdo muy emocional donde nos preparamos y ganamos este partido. Sí, muy sugerente, y creo que el video, pues, ahí sí, ¿no? La fuerza de las palabras y de las imágenes tienen una importancia significativa. Yo quisiera, continuando en esta línea que Constanza nos ha puesto, ya verla, ¿no? Las metáforas en la cotidianidad. ¿Cuáles? Entonces yo les quiero compartir algunas que han aparecido y tienen que ver con lo que vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, que quiero poner en contexto, ¿no? Tiene que ver con los mensajes, con los discursos y algunas cartas también que ha pronunciado el Papa a partir particularmente del 27 de marzo. Verán ustedes más adelante la diapositiva donde aparece un libro que se llama La vida después de la pandemia. Es una recopilación de 8 discursos, de 8 mensajes. Bueno, no son todos mensajes, hay 2 cartas del Papa Francisco, del 27 de marzo hasta mediados de abril. 8 mensajes donde él se dirige a distintos estamentos de la sociedad y aparecen unas de ellas. Yo a propósito quiero resaltar y agradecer a la oficina, a la Dirección de Vida Universitaria de la universidad, porque ayer a todos nos hizo llegar, a todos los de la Universidad de La Salle, nos hizo llegar este libro, que es de libre circulación. Yo lo había conocido antes un poco gracias a la gentileza del profesor Mario Sendoya, que nos lo compartió. Imagínense, la vida después de la pandemia, creo que también coincide un poco con este entretiempo en el que estamos. Y encontramos 2 elementos en la presentación que del libro hace el cardenal
que allí aparece su nombre, quizás no se ve muy bien el nombre del cardenal que presenta el libro. Lo que sí encontramos, y yo quería resaltar en estas metáforas, la primera que vamos a ver, es cómo aparecen dos elementos transversales en estos mensajes. Uno es una clara dirección a reconstruir un mundo mejor. Eso es lo primero que aparece en esos discursos. Y lo segundo, algo que yo admiro mucho porque yo lo he tratado de comunicar mucho a mis colegas, ¿no? En la Facultad de Educación, en el Departamento de Formación Ensayista, lo difícil que es ser, y es la segunda línea de estos textos, metáforas que siembren esperanza. ¿No? Yo creo que también es un rasgo de las que Constanza nos ha dicho, ¿no? Porque creo que haciendo aquí un examen de conciencia público, a veces los maestros somos muy buenos expertos de pronto involuntariamente, en desesperanzar a las personas, porque es muy fácil trasladar los problemas sociales de la cotidianidad a un aula de clase, a un escenario virtual. Es decir, somos expertos en llevar problemas, dificultades. Entonces, si hay algo interesante que yo encuentro en este texto, la vida después de la pandemia, son querer una transformación, querer un mundo mejor, reconstruirlo. Pero segundo, comunicar esperanza. Yo he encontrado uno adicional, me voy a adelantar un poco a lo que iba a decir al final, y es que conduce a la acción, es decir, invita a gestos de solidaridad. Entonces me quiero referir quizás al primero y más significativo que hubo. Hubo un mensaje del Papa el viernes 27 de marzo. En Colombia íbamos como en la segunda semana de la pandemia, que el encierro nos iba costando. Creo que nos íbamos viendo muy presionados por la nueva dinámica de estudiar o trabajar desde la casa bajo estas modalidades acompañadas de técnicas. Y personalmente para mí las palabras del Papa ese 27 de marzo fueron un respiro. Y viene la primera etapa. Dice, ¿por qué tenéis miedo? Claro, hacía referencia a la lectura del Evangelio donde están Jesús y los discípulos en medio de una tormenta en el mar. Y miren el texto tan precioso que Francisco nos dice. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca, todos frágiles y todos desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Y dos líneas adelante dice, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Entonces, Sí. pues a veces hablar más es redundar. Creo que tenemos que darle tiempo al texto, a hacerlo nuestro, pero quiere comunicar algo muy profundo y también muy potente. Esta Tuve hace metáfora de vamos todos en el barco y depende esto de todos, aunque tenemos que sentir miedo primero. Sí, esa metáfora del barco también se la oímos al Papa Francisco en alguna de sus intervenciones. Estamos en el mismo barco, tenemos que remar juntos para llegar a un puerto seguro. Yo creo que también es esa metáfora siempre del viaje y del barco, ¿no? Me encanta una metáfora que he oído también últimamente, y dicen, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Entonces, mira, cómo a partir de, pues también de esos conceptos, estamos en el mismo mar y conceptos como la tormenta, estamos en el mismo mar, donde algunos seguramente estarán en yates, otros estarán en sus barquitas, otros tendrán remos y otros solo tendrán sus brazos. Entonces, también es esa manera de mostrar que
pues el ideal es que todos estuviéramos en el mismo barco, con las mismas condiciones, unidos. Creo que es esa metáfora del barco, y ahora lo estoy relacionando, no sé si tenga que ver, pero con el mismo concepto del arca de Noé. Mira cómo es como el arca de la salvación, ¿no? Donde vamos a estar más seguros, etcétera. Me imagino que de ahí vienen también todos esos conceptos. Y cómo lo hemos traído para estos conceptos del mar, y nosotros decimos, tenemos que remar juntos, estamos en el mismo barco, estamos en las mismas condiciones. Esa es una metáfora que a mí también me ha llamado muchísimo la atención, cómo entendemos esto también como un viaje, donde nos podemos enfrentar a una tormenta, donde va a ser difícil, pero donde todos tenemos que estar unidos. Yo creo que eso que tú decías, ese mensaje que tiene la metáfora, de ser esperanzadora, y yo creo también de ser educativa. Eso lo vemos también en esos mensajes como está en tus manos, quédate en casa, juega de local. Bueno, todos esos mensajes que en última nos están diciendo qué debemos hacer. Nos están orientando, nos están aconsejando, nos están advirtiendo de ciertos temores que pues a los que nos vamos a ver enfrentados, ¿no? Yo creo que esa metáfora de los barcos y de las tormentas también ha sido metáforas ontológicas, ¿no? Nosotros siempre las hemos llevado, siempre hemos entendido que la vida es un viaje, que la muerte es un viaje, ¿sí? Y por ese viaje nosotros nos podemos enfrentar con tormentas, seguramente con atardeceres muy bonitos, con soles y con puertos seguros. Creo que esa es la manera también de poder entender este viaje en el que estamos. Es otra manera de verla. Es un partido, pero es un viaje. Claro, claro. Constanza, yo te quiero transmitir una pregunta y de uno de nuestros asistentes, y yo presento la segunda metáfora y luego tú comentas la pregunta. Antes quiero también agradecerle a Jairo Galindo, que nos está apoyando. Les ha compartido a todos los participantes, les ha enviado el enlace para que todos accedamos al libro La vida después de la pandemia, con la presentación del cardenal Michael Cerny. Entonces ya pueden acceder a este libro, que realmente es un bálsamo para estos días, en las circunstancias en las que estamos. Constancita, la pregunta te la doy, comento la segunda metáfora y quiero que tú la comentes al respecto, y si quieres damos paso ya a otras preguntas. Dice, el mundo es una construcción de realidades distintas según cada nación o comunidad. El mundo es una construcción de realidades distintas según cada nación o comunidad. Y permítanme, les comparto la segunda metáfora, y esta es para continuar ya en torno a las preguntas. Es una que el mismo Papa Francisco habla de una metáfora bélica, le pone ese nombre. Y este es otro de los 8 textos que aparecen en ese libro que les hemos compartido. El 12 de abril le escribe una carta a los movimientos populares. Bueno, hace un saludo, hace una remembranza de lo que él trabajó con los movimientos populares, y les dice esto en su carta. Abro comillas, dice, en estos días de tanta angustia y dificultad, muchos se han referido a la pandemia que sufrimos con metáforas bélicas. Dice así, si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Claro, y se estaba refiriendo a los trabajadores de la salud, a los que han logrado que el alimento llegue de las zonas rurales a las ciudades, a esos que han pasado en silencio, un poco anónimos, que han sido borrados, y él quiere pues presentarlos y un poco reivindicarlos frente porque ellos no aparecían en los medios noticiosos en esos días y resultaron ser muy importantes para continuar la cotidianidad de muchos. Entonces, llamarlos soldados, ¿no? O las personas que están en las trincheras, pero no en cualquier trinchera, en las más peligrosas, porque pues ellos realmente estaban muy cerca a este virus, ¿no? Entonces,
Me parece que es también algo muy fuerte como traer el lenguaje de la guerra, también muy cercano, lamentablemente, a nuestro contexto colombiano. Entonces, Constancita, ¿qué piensas tú de si esos lenguajes se crean, tienen que ver esas metáforas con las culturas, con las comunidades y las naciones? Claro. En efecto, las metáforas son el resultado de nuestras percepciones, de nuestras experiencias y son permeadas por la cultura, por supuesto. El concepto que nosotros tenemos de guerra es distinto al que pueden tener pueblos que han sufrido guerras mucho más crueles que la nuestra, o es distinto a aquellos pueblos donde afortunadamente no han tenido que vivir estas cruentas batallas como las que nosotros hemos tenido que vivir. Es un asunto de percepción cultural, por supuesto, no podemos decir que todos pensamos igual, por eso aquí no se trata de unos universales donde decimos tenemos que pensar todos así. De hecho, esta construcción religiosa de arriba está el cielo y abajo es el infierno es muy de nuestro contexto del mundo católico. En algunos contextos estar arriba no será tan bueno. Pensemos nomás llegar al pico de la pandemia, pues a todo le tenemos miedo, llegar allá arriba. Entonces no necesariamente queremos decir que todos tenemos que pensar. Esto es muy cultural, muy experiencial, afortunadamente, porque el lenguaje tiene que ver con esas maneras de entender. Entonces, hay tantas realidades cuantos puntos de vista. Yo creo que eso es muy importante. Ese concepto de esa realidad no es única, no es en mayúscula y no está allá afuera y nosotros solamente la nombramos. Nosotros recreamos esas realidades. Personas que el fútbol no les dice nada, pues no les va a decir y no les va a erizar la piel como nos puede pasar. A mí que me encanta el fútbol y pues uno despierta sensibilidades. Entonces sí, es muy cultural, por supuesto. Por supuesto, son el resultado de nuestras experiencias individuales, colectivas. Nosotros podemos culturalmente pensar que una persona que sea cálida es una persona bondadosa. Eso es una construcción que nosotros hacemos cultural colectiva por lo cálido, mientras que una persona fría es una persona que no la sentimos tan bondadosa, tan generosa, tan afable. Son construcciones culturales y yo creo que eso la hace mucho más rica y mucho más interesante. Gracias, Constanza. Te pediría una reflexión final, Constanza, ya para muy breve, vamos a ir cerrando, no sin antes agradecer a las personas que nos han acompañado hoy en este diálogo y una reflexión de despedida de 1 minuto, Constanza, sobre, no sé, lo llamaría de este discurso a la acción. ¿Qué exhortación le harías, qué llamado a quienes nos acompañan para su vida cotidiana? Bueno, yo quisiera decirles y recordarles que con las palabras hacemos cosas y hacemos hacer cosas, y hacemos creer cosas y hacemos sentir cosas. Y la educación es una puesta en escena. Nosotros en el ámbito educativo, con nuestras palabras, con nuestros mensajes, podemos hacer muy buenos ciudadanos, podemos hacer personas reflexivas, personas críticas, o podemos también, porque pasa, podemos hacer que la persona no se sienta capaz, que se autoidentifique como una persona incompetente, como una persona que no es capaz de aportar y de ser mejor persona. Yo creo que ese es el papel y la bondad que tiene el lenguaje. Es nuestra herramienta más importante para interactuar con los demás. Yo quisiera terminar esta reflexión que por supuesto es un tema apasionante porque pues es el lenguaje de la vida, el lenguaje con el que hacemos las cosas más maravillosas, así como reconocemos
resaltamos, halagamos, también podemos opacar, podemos ofender y podemos excluir. Yo quisiera terminar con una reflexión y es en torno a lo que el giro lingüístico y Wittgenstein, el segundo, nos decía en cuanto a los juegos del lenguaje. La palabra no solamente es para nombrar, la palabra no es solamente para decir yo sé, la palabra también es para decir yo creo, yo siento, yo opino. Es muy importante saber que con esos juegos del lenguaje nosotros podemos captar intencionalidades, mensajes. Transmitimos y entendemos los fenómenos. Creo que esa es la bondad que tiene la metáfora de hacernos entender de manera más sencilla, más cotidiana estos fenómenos tan inconmensurables, tan inexplicables, tan inefables. Contribuyen a entender que detrás de los signos hay tonalidades, hay significaciones, hay sentidos, hay culturas, ¿sí? Hay miradas, y que las palabras se resemantizan, adquieren nuevos sentidos, como lavarse las manos hoy, como está en tus manos hoy, y juntos saldremos adelante. No son etiquetas del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Constanza. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, a quienes nos apoyaron también en la parte técnica. Después de esta reflexión final de Constanza, pues queremos invitarlos también en nombre de la Universidad de La Salle a que conozcan, se acerquen y motiven a nuestros amigos, conocidos, que se vinculen a nuestros programas. Constanza, como lo pueden ver, Constanza es la directora de la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras. Lo veremos en la última diapositiva, por favor, y que es un programa muy bello, porque es invitar a formar, a educar en torno al lenguaje y la comunicación para transformar la realidad. Por eso, como decimos aquí, queremos que te vincules a los programas de licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y a la licenciatura en Educación Religiosa. La primera busca respuestas pertinentes y significativas a las necesidades de los contextos educativos en el país y en el resto del mundo en el urgente campo de la enseñanza de las lenguas. Y desde la educación religiosa para una formación auténticamente religiosa que ayude a la construcción del tejido social, también la reconciliación y la promoción de una sociedad bajo los principios de equidad, justicia y verdad. Muchísimas gracias a todos. Un feliz día. Estuvieron con ustedes Constanza Moya, Javier Polania, de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle. Educar para pensar, decidir y servir. Muchas gracias. Muchas gracias y recuerden que somos lo que decimos.